Tenemos una misión. Nuestra mayor misión es poder ser familias completas dispuestas a vivir obedeciendo la Torá y haciendo su voluntad. Temer, conocer, amar, servir y obedecer unidos a la familia de Adonai y así vivir el reino de Dios. Familias completas dispuestas a hacer la voluntad de Adonai. Bienvenidos a Oshiana Internacional. Muy buenas noches. Aquí nos encontramos como todos los lunes 20 y 30 en el programa La Biblia en su contexto original. Quien te habla, Patricia, te invita a que te quedes esta hora de enseñanza y de estudio de la bendita palabra de Adonai. Estoy con Vero. Verónica, ¿cómo estás, Vero? Muy bien, shalom, shalom. Y también Romy Paz en los controles. Shalom, shalom, bendiciones para todos. Amén, amén. Aleluya. Shofar, Aleluya, Nebel Bekinor, Aleluya, Betof Umahor. Ahí Malena ya dio presente. Aquí estoy, dice Malena. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotras. Te mandamos miles de bendiciones. Y seguramente Carolina también está ahí. Sí, seguramente que sí. Shalom, shalom, amada audiencia. Bueno, estamos en vacaciones, qué lindo. También un saludo muy grande a todos los turistas que también por ahí están sintonizando. Bienvenida a la costa, bienvenida a este lugar. Y bueno, qué lindo es escucharnos y aprender, ¿no? Estamos aquí en la radio. También nos podés encontrar en nuestro sitio web, radiokeila.com.ar, también en YouTube, en Facebook, en Instagram y en el canal de WhatsApp. Ahí están los videos, ahí están las noticias, si nos querés ver, te querés informar, y para dejarnos un mensajito lo podés hacer en el WhatsApp 11 59 00 4636 y podés decirnos desde dónde nos estás escuchando. Así que es una bendición que estés ahí del otro lado. Bendiciones a todos los que están allí preparados para este estudio de la Torá en su contexto original. Y bueno, como venía diciendo Vero, para los que nos escuchan por primera vez, este programa es la Biblia en su contexto original, un estudio exegético desde el idioma en que fue escrita la escritura, el Lashon Kodesh, la lengua sagrada. Así que bueno, venimos hablando, haciendo siempre hacemos un pequeño repaso de lo que venimos viendo, pero te recomiendo que vayas a YouTube y que ahí tenés toda la grilla, porque en realidad estos programas son continuados. Amén. Así que la semana pasada empezamos a hablar de las parábolas de Yeshua y su relación con la Torá. Estamos viendo desde el hebreo original que Yeshua vino a confirmar la Torá y que las parábolas, sus parábolas, tienen que ver todas con Israel. Aleluya. Tienen que ver con Israel. No hay no hay iglesias, no hay religiones, es solo Israel. Pero también sabemos que nosotros también somos Israel, ¿verdad? Amén. Eso, si querés saber por qué somos Israel, bueno, tenés que ir a YouTube. Y empezar a ver, y bueno, ahí está la explicación de por qué somos Israel. Así que bueno, habíamos hablado el programa pasado acerca del primer milagro, las bodas de Caná, desde el contexto hebreo, ¿no? Que fue tremendo, ¿no? Porque significaba la transformación interior, el vino, el agua que se convertía en vino, el agua que significaba la transformación exterior, la limpieza por fuera, pero que tiene que ver con el hacer, ¿no? Pero Yeshua transformó en vino, que significa la transformación interior, que tiene que ver con el ser. Pero el detalle es que no abolió el agua, no la tiró,
sino que esa agua que representa la Torá, la purificación externa, se transforma por el nuevo pacto en la transformación interna. Amén. La purificación externa del agua que representa la Torá se transforma en purificación interna. Entonces ya no es el hacer, sino es ser. Las tinajas de agua, la limpieza exterior, tiene que ver con el hacer. Él la convierte en vino, ya tiene que ver con el ser y la transformación. Pero esto es una prueba de que no anuló la Torá. La Torá nunca fue abolida. Lo que se abolió fueron los sacrificios expiatorios, los sacrificios diarios, las ofrendas, los rituales, eso sí, pero y cosas que se hacían en el templo, pero ya no fue abolida en cuanto a los mandamientos. Así que bueno, y hoy traemos una poderosa enseñanza, una revelación escondida en 2 parábolas, ¿sí? En 2 parábolas. Vamos a hablar de la primera parábola, que es la alimentación de la multitud. La alimentación. Cuando Yeshua multiplicó, ¿se acuerdan todos, no? Los peces y los panes. Bueno, desde el contexto, ¿qué quiere decir y por qué apunta a la Torá? Así que vamos a ir a Marcos capítulo 6, versículo del 30 al 44. Entonces los apóstoles se juntaron con Yeshua y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron con él. Y salió Yeshua y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelo para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondió él, les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y verlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupo sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupo de 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todo y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de los que sobró de los peces, y los que comieron eran 5.000 hombres. Bueno, este milagro de multiplicación que tuvo que ver, y que también acá tenemos muchísima enseñanza, porque en el plano natural el significado que siempre le dimos, y es real, habla de la multiplicación. Nos enseña que con poco podemos alimentar a muchos. De hecho, Yeshua lo hizo, ¿verdad? Él pudo multiplicar, no había comida, o sea, el milagro sobrenatural que los discípulos decían: pero ¿cómo vamos a darle de comer a tanta gente? Y Yeshua dijo que se podía, hizo la multiplicación en lo sobrenatural. Pero en realidad esta parábola va mucho más allá, porque tiene que ver con ¿qué? Justamente con Israel. ¿Sí? El pan representa la enseñanza, la palabra. ¿Sí? Y los peces significan los testigos. Nosotros sabemos que cuando habíamos hablado en el libro de Bereshit, que cuando Adonai crea las aguas, que representa que en las aguas representan a las naciones, ¿verdad? Representan a las personas, ¿verdad?
Y habíamos dicho que del agua salían los peces, que el agua producía los peces, ¿verdad? Entonces sabemos que teníamos que ver con las personas. Los peces eran las personas, pero también en este caso tiene que ver con los testigos. Los 2 testigos. Porque los peces son 2 testigos, pero los 5 panes representan los 5 libros de la Torá. Entonces tenemos la enseñanza más el testimonio. En toda la Torá, siempre que Adonai enseñaba para todo, tenía que ser confirmado por 2 testigos. Y vamos a ir rapidito al libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículos 19 y 20. Y vemos que el número 2 está en todo, aún dentro de la ciencia, el código binario. O sea, siempre vamos a ver que el 2 está metido en todo. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y tomando a Adonai, y mandó a Adonai tu Elohim que atendiese a su voz, siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Adonai a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Bueno, acá vemos que Moisés pone de testigo al cielo y a la tierra. Amén. Escoge hoy la bendición o la maldición. Los testigos, los primeros 2 testigos, el cielo y la tierra. Para todo en la palabra son testigos. Tenemos también, ¿no? Vamos a también Yeshua. ¿Quién da testimonio de Yeshua? La Torá y los profetas. Amén. Él dijo, la Torá y los profetas dan testimonio de él, ¿verdad? Amén. Entonces, 2 testigos. El Ruach HaKodesh, siempre el Ruach HaKodesh tiene que dar testimonio. Por eso, una de las cosas que también no han sido correctamente enseñadas en la palabra es todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con la obra del Ruach HaKodesh. Siempre, toda obra del Ruach HaKodesh, todo don tiene que ser confirmado. ¿Por qué? Porque habla de la veracidad. Entonces, si a mí Adonai me da un don, o a cualquiera nos da un don, tiene que ser confirmado. Si alguien es llamado al ministerio, no puede decir, Dios me dijo que yo voy a ser profeta. Tiene que ser confirmado por testigo. ¿Quiénes son? El Ruach HaKodesh y la palabra. Son los que testifican. Entonces, y eso para todo, en cuanto a los sueños, en cuanto a las revelaciones, tienen que ser confirmadas por 2 testigos. ¿Y quiénes son los testigos? El Ruach y la palabra. En este caso, ¿verdad? El Ruach y tenemos en toda la palabra los testigos. Cuando había un caso de juicio, tenía que ser confirmado por 2 o 3 testigos. Vamos a el libro de Deuteronomio mismo, capítulo 19, versículo 15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Bueno, acá vemos que el testimonio era lo que confirmaba. Aún en Juan 8:17, el mismo Yeshua está hablando de los testigos, de los testigos. Amén. Amén. Es increíble y vamos a ver en este libro de Juan, que Yeshua, que está, ahí nos damos cuenta la mala traducción, porque dice que hacen que Yeshua diga lo que él no dijo. Porque dice que Yeshua dijo en vuestra ley, y si él era la Torá, él era judío. O sea, ¿cómo manipuló Roma, ¿no?, esta escritura? Sí. Juan 8:17. Sí. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yeshua mismo dijo, en vuestra ley, como que él no tenía la Torá, siendo él un judío. Hicieron como que Yeshua
no era judío, o como que él se estaba alejando. En realidad la enseñanza cristiana, que viene de la Iglesia Católica, porque toda la enseñanza que tenga que ver con la teología cristiana evangélica viene de los padres de la Iglesia y viene de Agustín de Hipona, del padre de Clemente, de Orígenes, que fueron los padres de del cristianismo, que introdujeron enseñanzas bien intencionadas, pero que separaron a la iglesia de su contexto hebreo. Por eso hacen que Yeshua diga en vuestra ley, en la de ustedes, cuando en realidad él también era judío. Pero lo que rescatamos acá, que él dice que el testimonio de 2 testigos. Y en el libro de Apocalipsis sabemos que cuando venga, ¿qué es lo que tienen que venir? Los 2 testigos. Los 2 testigos sabemos que son los que van a testificar en la gran tribulación. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, 22 de silicio. Vestidos de silicio, perdón. Tremendo, ¿no? Porque estamos viendo que los 2 peces son los 2 testigos. Los 5 panes representan los 5 libros de la Torá. El fundamento del Nuevo Testamento son estos 5 primeros libros. Por eso, 5 libros de la Torá, enseñanza, más 2 peces, testimonio. ¿Qué número es? El número 7. ¿Y qué simboliza el número 7? La plenitud del reino. Por eso el reino está compuesto de enseñanza y testimonio. Amén. Amén. ¿Verdad? Yeshua no solamente vino a multiplicar alimento, vino a multiplicar propósito, porque el número 7 tiene que ver con el propósito, con la plenitud. Él vino a multiplicar asignación, vino a multiplicar la asignación, a multiplicar el propósito. Vamos a... y fíjate, Vero, que en Apocalipsis 14:12 dice algo muy importante para todos aquellos que creen que los mandamientos ya no van más, que fueron abolidos. Dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Adonai y la fe en Yeshua. Amén. Los que guardan los mandamientos de Adonai Y la fe en Yeshua. Quiere decir que las 2 cosas están juntas, tienen que ir juntas. Acá lo menciona. ¿En qué? Lo está mencionando Juan en el libro de Apocalipsis. Amén. No se puede tener fe en Yeshua y no guardar los mandamientos. Tampoco se puede guardar los mandamientos de una manera ritual sino tener fe en Yeshua. Y por último dice que habían sobrado, ¿cuántos? Estamos nuevamente en Marcos. Que habían sobrado 12 cestas. 12 cestas, ¿verdad? 12 cestas. Sí. Y que, si la podés leer o si la podemos encontrar. Sí. Qué tremendo, gracias a Adonai. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. 12 cestas llenas, que tiene que ver con las 12 tribus de Israel. La asignación del reino. Y también en Mateo 6, por eso en Mateo capítulo 6, versículos del 31 al 34, Yeshua habla de buscar primero el reino. Amén. No os afanéis pues diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe de qué necesidad tenéis de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Elohim y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal.
Y vemos que acá está justamente Aleluya. hablando, buscar primeramente el reino, la plenitud que tiene que ver. ¿Por qué está compuesto el reino? Por la enseñanza y los dos testificada por el Ruaj y por la palabra. Aleluya. Los dos testigos, en este caso son el Ruaj y la palabra. Hermosa Hermoso. esta enseñanza, porque también fíjense que delante de quién él pone el pan. ¿Quiénes son los encargados de distribuir el pan? Los discípulos. Los discípulos. Nosotros somos los encargados Amén. de multiplicar y de distribuir. Aleluya. Tremendo, ¿verdad? Pero hay otra parábola que también tiene que ver con la Torá. Y vamos a ver que aquí es una parábola que habla de 2 milagros, pero los 2 milagros están relacionados, porque están en el mismo capítulo. Recordemos que los capítulos y la división en capítulos, la división en versículos, la hicieron los traductores para organizar el texto. Pero nosotros sabemos que esto es continuado. Por eso empezaron a venir las malas interpretaciones. Y tenemos que ver que dentro de la organización del texto están estos 2 milagros, que estos 2 milagros también tienen que ver con la Torá. Así que vamos a ir muy conocidos los dos, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Yeshua. ¿Por qué están los dos en el mismo capítulo? Porque los dos están en el mismo contexto. Así que vamos a empezar entonces con el versículo 21 al 28. Pasando otra vez Yeshua en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud, que le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Yeshua, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Bueno, aquí vemos entonces que Yeshua dice que cuando él llega a la orilla, vino uno de los principales de la sinagoga, ¿verdad? Jairo, y le pide que su hija está grave, y Jairo buscó la ayuda era judío, era principal en la sinagoga. Obviamente él creyó, por eso, o no sabemos si creyó, pero él había oído hablar de los milagros, pero él fue a buscar a Yeshua. Pero Yeshua en el camino es interceptado por una mujer. Esta mujer que padecía de flujo de sangre y había estado 12 años, ¿verdad?, enferma, y que nada la había podido curar, que ella había andado por todos lados había andado, y ella quiso acercarse a Yeshua y pensó que si tan solo toco el borde de su manto seré sana. Y esto del borde del manto hay canciones, hay un montón de interpretaciones, pero vamos a ir primero. ¿Por qué esta mujer era inmunda? ¿Por qué esta mujer padecía de flujo de sangre? ¿Por qué ella no podía acercarse a la sinagoga? ¿Por qué dice que estaba impura? Así que vamos a ir rapidito al libro de Levítico, capítulo 15, y vamos a ver qué dice Levítico cuando habla de la impureza, de la mujer, porque habla del flujo de sangre. Y vamos a ver primero en qué condición se encontraba esta mujer y por qué. ¿Sí? Ahí vas a ver, capítulo 5, versículo 21 al 15. Capítulo 15, versículo 19, después 25, 31, 32. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmunda hasta
la noche. Eso en el caso de una impureza, de una menstruación, ¿verdad? Estamos hablando de la menstruación normal. A ver, versículo 19. No, el 25. Sí, 25, perdón. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. O sea que si la mujer, en este caso, pasaba el ciclo normal de la menstruación y seguía, iba a considerarse inmunda e impura a tal punto que no podía ni siquiera entrar a la sinagoga, no podía estar delante de la presencia de Adonai. Y vamos a ver qué dice el versículo 31 y 32. Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Y esta ley para el que tiene flujo y para el que tiene emisión de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ello. Bueno, acá vemos por qué. Ahora, ¿por qué era tan grave el tema de la sangre? ¿Por qué se consideraba impuro? ¿Por qué dijo para que no contamine mi santuario? Todo lo que tenga que ver con sangre tiene que ver con sacrificio o tiene que ver con matar, con muerte. Y nosotros sabemos que no solamente tiene que ver con el sacrificio de sangre o la muerte física, sino también tiene que ver con ¿qué? Que es derramamiento de sangre. El hablar, la murmuración, tiene que ver con eso, ¿verdad? Eso tenía que ver con este flujo. Esta mujer había estado entonces totalmente buscando ser sanada. Ella no podía presentar ofrendas, no podía presentar nada delante de, ni siquiera ir a la sinagoga. Por lo tanto, ella estaba excluida, ¿verdad? Nada podía con ella. Entonces, ¿por qué esta mujer en esta condición quiso acercarse a Yeshua? Lo buscó. Ahora, ¿por qué ella pensó que si tocaba el borde de su manto, ella sería sana? Ella sabía perfectamente lo que significaba el borde del manto. Así que vamos a ver desde la Biblia qué significaba el manto, o qué era el manto, o qué es lo que tenía este manto de particular en sus bordes. Y Adonai habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos que Adonai para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos en pos de cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y sean santos a vuestro Elohim. Bueno, acá entonces vemos que tiene que ver entonces con los mandamientos de Yahweh. Este talit era como un poncho, era un manto. También Yeshua lo usaba. Era una especie de poncho que tenía 4 puntas. Cada punta tenía un montón de borlas o flecos. En realidad eran flecos o borlas que se llamaban tzitzit. En las 4 puntas ellos tenían los flecos y nudos que rodeaban, envueltos en rollos. Cada punta tenía las borlas, los flecos envueltos en rollo. Esos 4, todos tenían las 4 esquinas. Con esto tenía que ver también con el nombre Yu, Hei, Van, Hei. Pero a su vez significaban los 613 mandamientos, los nudos, envueltos en las envolturas, que en los rollos, el enrollado significaba la protección de Adonai. Cada nudo, cada 8 nudos estaban envueltos en rollos. Y en total llegaron a ser 603, que tenía que ver con los 613 mandamientos. Entonces, pero también estaban las promesas de Adonai. Y una de ellas era la de la sanidad.
¿Por qué? Porque Deuteronomio 28, consecuencias de la obediencia y consecuencias de la desobediencia, una de las maldiciones justamente de la desobediencia, una de las consecuencias era esta. Esta era una consecuencia de la desobediencia. Entonces esta mujer quiso tocar, porque ella sabía lo que representaban esos tzitzit. Ella sabía que representaban los mandamientos, ella sabía. Lo que ella no sabía era la promesa de sanidad. Y ella tocó justo esa parte. Esa borla tocó. Ella no sabía eso. Ella dijo, si toco el borde, porque representaba los mandamientos, representaba la santidad, además estaban todos bordados con un hilo azul. El hilo azul, que era el que los unía, tenía que ver con el color, con la realeza de Adonai, el poder y la realeza, la autoridad. Y estos mantos lo usaban los profetas, también lo usaban los reyes, o sea, era un símbolo de autoridad. Por eso David dijo, no osaré cortar la orilla del manto, porque era una afrenta cortar un borde a un judío. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Lo que nos importa acá es que esta mujer quiso tocar, dijo, seré sana, seré salva. Ella tocó, pero lo tocó para agarrarse de los mandamientos de Adonai. No olvidemos que los tzitzit representaban eso, ¿sí? Ella agarró eso, pero lo que ella no supo que tocó, y por eso Yeshua dijo que de él salió poder. Y vamos a ver que no solamente eso, cada uno de estos 4 esquinas, ¿no? Cada una de estas 4 esquinas del poncho, formada por nudos y rollos, se llamaban kafá. Kafá. Esa kafá en hebreo significa alas. Eran 4 kafá, 4 esquinas, ¿no? El montón era kafás, eran 4 esquinas. Y esos eran kafás. ¿Y qué significa kafás? Significa en el hebreo alas. Y a esto hace referencia a Malaquías. ¿Por qué sabía ellos esto? Dice Malaquías, ¿por qué aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios, todos los que hacen maldad serán estopa? Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Yahweh Sebaot, y no les dejará ni raíz ni rama. Yahweh Sebaot es Yahweh de los ejércitos. Mas a vosotros lo que teméis mi nombre, dice Adonai, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Amén. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Mas vosotros a lo que teméis mi nombre, dice Adonai, nacerá el sol de justicia. ¿Quién es el sol de justicia? Yeshua. Y en sus alas traerá salvación. Entonces el manto de Yeshua, las cuatro kafás significaban 4 alas. 4 kafás, 4 esquinas que estaban compuestas ¿por qué? Por los tzitzit y los rollos, pero a su vez eran 4 alas. Por eso dice, y en sus alas traerá salvación. En las 4 alas. Tremendo, ¿no? Por eso él le dijo, tu fe te ha salvado. Aleluya. Aleluya, bendito eres. A ver, seguimos un poquito más con esta mujer. Dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo... hasta ahí llegó, ¿no? Que él le dijo, por tu fe... Sigue así, si leemos todo el contexto del libro de la parábola esta. Ajá. Si tocare tan solamente su manto, seré salva. ¿Por qué? Manto, tocó el ala, tocó las alas de salvación. Sí, Amén. ¿Qué más? Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Aleluya. Bendito Adonai, que Jesús le dijo. Luego Yeshua, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado?
Pero él miraba alrededor para ver qué es lo que había hecho esto. ¿Quién había hecho esto? Entonces la mujer, temblando, sabiendo lo que ella había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Aleluya, bendito Adonai. Vamos a ver entonces a quién representa esta mujer, ¿sí? ¿Cuántos años estuvo esta mujer enferma, bajo maldición? 12 años con esa maldición, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vamos a ver que esta mujer representa a la casa de Israel. Esta mujer representa a la casa de Israel, que había quedado por desobediente, había heredado la maldición de la desobediencia, y ella, heredera de esa maldición, se acerca a Yeshua, y Yeshua hace el milagro en ella. Y fíjense que después de esto recién va a la casa de Jairo. O sea, Jairo venía con él para que, imagínense el contexto, Jairo venía con él para llevarlo a la casa de su hija. Pero Yeshua se detiene en el camino. ¿Y qué habrá pensado Jairo? ¿Pero cómo? ¿Lo llevo? Yo estaba primero. Yo estaba primero, ¿no? ¿Y cómo? Y ahí Yeshua se detuvo un tiempo, ¿no? Y después retoma otra vez el viaje con Jairo. Y esto tiene un significado desde la Torá, porque Jairo y su hija representan a la casa de Judá. El primero que viene es Judá, porque Yeshua fue enviado ¿a quién primero? A Judá. A lo suyo vino. Lo suyo. No lo recibió. Pero no recibió. Entonces, primero se acerca Jairo. Sin embargo, antes, en el transcurso aparece esta mujer y Yeshua se detiene y deja sana primero a esta mujer y después va a la otra. Ese tiempo significa la dispensación de la gracia. Ese tiempo significa, primero es sanado Israel, primero Israel entra, primero entran las tribus perdidas y por último va a entrar la casa de Judá, que representa a esta niña. Porque no era una mujer, era una niña. Pero vamos a leer un poquito más que dice. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. O sea, encima, que perdió tiempo, se murió. O sea, Jairo puede haber dicho, pero bueno, te pusiste a sanar a otra persona delante y ahora resulta que mi hija... ¿Qué pasó entonces? ¿Para qué molestás más al maestro? Pero Yeshua, luego que oyó lo que le habían dicho, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino solamente Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Entrando, les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Amén. Amén. Y ahí, tomando la mano de la niña, le dijo: Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía, ¿cuántos años tenía la nena? 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Fíjense en ustedes Amén. que los discípulos todavía eran recontra naturales. ¿No? No, te aprieta la multitud, ¿cómo no? Dijo, ¿quién me tocó? Dijo, no, es la gente que te aprieta. Después, no moleste mal, maestro, que ya se murió. O sea, que los discípulos todavía no tenían al Ruach HaKodesh. Caminaban con él, pero no lo tenían. Por eso Jesús dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, estará en ustedes. Ahora está con ustedes, pero después estará en ustedes. Y eso justamente es lo que hace la diferencia. Entonces, vemos que recién ahí, después que salva a esta mujer, Jesús va a la casa de Jairo y sana a esta niña que tenía 12 años. Esta niña representa la casa de Judá, que va a ser la última que primero tiene que ser Israel, ¿verdad? Y ellos van a... ¿Por qué? Vemos que ese tiempo entre que Jairo viene y lo va a buscar y Jesús se detiene, representa el lapso de que Judá pueda entrar
al reino, pueda entrar y unirse a Israel. Esta niña tenía 12 años. ¿Cuál era la diferencia entre esta mujer y la niña? La mujer, que es Israel, era una mujer grande, no tenía apoyo de nadie, no tenía nadie, estaba sola. Ella decidió por su cuenta buscar, era una mujer que estaba bajo la maldición de la Torá por su pecado. Había sido una mujer pecadora, ¿verdad? Y es su encuentro con Yeshua es la que la sana. En cambio, la hija de Jairo era una niña que estaba bien cuidada, era una niña que conocía la Torá. Ella conocía la Torá, la niña. ¿Por qué? Porque su padre era principal de la sinagoga. Ella era una niña cuidada, protegida, que había sido criada en la Torá. Por lo tanto, la niña, ¿a quién necesitaba? A Yeshua. A Yeshua. Tenía la Torá, pero no tenía a Yeshua. Por eso dice, estaba dormida. Se había muerto, estaba muerta. Así está la casa de Judá hoy. Así está la casa de Judá hoy, ¿verdad? La casa de Judá es la niña que necesita que Yeshua le diga, Talita Kumi, levántate y anda. Y esto va a ser dentro de muy pronto. Amén. Y nosotros somos la mujer que llegó, que buscaba sanidad, que buscaba restauración, que buscaba un milagro, la mujer que estaba todo perdido, la casa de Israel. ¿Por qué? Porque recordemos que la casa de Israel había sido dispersa por las naciones, había perdido su identidad, no tenía posibilidad de salvación y estaba bajo maldición. Pero aún así, ella alcanzó a tocar las alas, el cafat, el borde, y pudo ser no solamente salva de su enfermedad, sino que también fue sanada de su alma. Y hay un detalle. ¿Cómo le dice Jesús a esta mujer? Hija. ¿Verdad? Sí. Él le dice, hija, tu fe, tu emuná te ha salvado. Hija. A la niña no le dijo, levántate y anda. Sí. Entonces, Israel y Judá, la unión de las dos casas, el lapso de tiempo que representa cada uno. Tremendo, ¿verdad? Y las 4 puntas sería que el Padre nos llama de los 4 puntos cardinales. Y en las 4 puntas son en las kafat, o sea, cada punta son las alas. La palabra kafat, las 4 puntas del manto se llama kafat en hebreo, pero que significa alas. Por eso Malaquías habla del sol de justicia que en sus alas traerá salvación. Y también tenemos el Salmo 91 que dice que al que habita al abrigo, al talí del Altísimo, morará. ¿Por qué? Porque también significa la protección de Adonai. Es el manto de la protección de Adonai. Muchas veces hemos hablado del talit, muchas cosas, y el talit representa a Yeshua. Amén. Porque él representa a Yeshua también. El talit representa a Yeshua. Los sisí son los 613 mandamientos. Es impresionante cómo estamos teniendo este aprendizaje, esta revelación de todo esto que nosotros no lo sabíamos, ¿verdad? Y cómo en este tiempo que fueron abiertos nuestros ojos para entender esta revelación, vemos que todo tiene que ver con Israel. Las 12 años tenía la nena y esta mujer 12 años de su azote. ¿Por qué? La nena tenía 12 años, la casa de Judá tenía que haber sido más corto el castigo, pero por su desobediencia se multiplicó por 7. Y vamos a ir un poquito a Deuteronomio 28 y vamos a ver las consecuencias de la desobediencia. ¿Por qué Yeshua vino a sanar enfermos, cojos, mudos, paralíticos? ¿Por qué? Porque esta gente eran justamente estaban bajo la maldición de la desobediencia a la Torá. Tremendo, ¿verdad? Sí. Si podés leer las consecuencias de la desobediencia, Vero. Pero acontecerá,
si no oyeres la voz de Adonai tu Elohim para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldito tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, maldito de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Adonai enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Adonai traerá sobre ti mortandad, hasta que consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Adonai te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con arñublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti, de hierro. Bueno, vemos que acá hay un montón que tiene que ver con las enfermedades. Esta gente estaba toda bajo esta maldición. Por eso Yeshua vino a restaurar, a sanar. Amén. ¿A quién? Gloria. A las ovejas perdidas de la casa de Israel que estaban bajo esta maldición. ¿Por qué no Judá? Judá se había mantenido un poco más fiel en eso. Aunque externamente, Judá guardaba la Torá. Si bien había desobedecido, había mantenido una línea, pero por esa razón él vino a dar vista a los ciegos, a levantar a los paralíticos. Hoy, ¿qué representa? Bueno, hoy tiene que ver con el paralítico espiritual, con el ciego espiritual, pero también tiene que ver con la casa de Israel y la casa de Torah. Por eso hablan de 10 leprosos, 10 vírgenes prudentes, todo tiene que ver con las 10 tribus perdidas. Por eso, en el próximo programa vamos a hablar acerca del hijo pródigo, que también tiene que ver con esto, la parábola de los 10 leprosos, y vamos a ver de qué manera Yeshua vino a restaurar, a darle valor y el verdadero significado a la Torá. Y fíjense que él enseñaba por parábola, pero no la entendían todos. Por eso él decía, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Quiénes? Aquellos que fueron destinados a escuchar no lo entendían. Por eso él dijo, hablaré cosas escondidas a los niños. ¿No? Y qué tremendo, porque los discípulos entendían lo que él decía. Por eso dijo, a ustedes les hablo por parábola. Pero los demás no lo podían entender. ¿Por qué? Porque no tenían oídos para oír. Y esto es también algo muy importante. Hoy estamos enseñando esta verdad, estamos enseñando esta revelación, y hay mucha gente que no quiere oír. Hay gente que dice, no, a mí no me interesa lo de las raíces hebreas, a mí yo no creo que sea así. En el fondo ni siquiera se pregunta, bueno, por lo menos voy a intentar escuchar. No quieren oír, no tienen oídos para oír, no quieren. Por eso Yeshua dijo, el que tiene oídos para oír, oiga, escuchan, pero no oyen, porque se han cerrado en la enseñanza que recibieron. Quiero decirte que yo también estuve en la misma situación. A mí me costó muchas cosas, pero abrí mi corazón y le pregunté a Adonai si realmente, y él era así, y él me fue guiando, y él me fue confirmando. Entonces, no podemos no querer oír. Que nuestros oídos estén prestos para oír esto. Amén. Que nuestros oídos se abran para escuchar y para entender. Porque si nosotros decidimos endurecer el corazón y no queremos, nos tapamos los oídos para no oír, ¿qué va a pasar? Adonai va a decir, bueno, vos querés seguir creyendo así, seguí creyendo así. ¿Qué pasa? Dice que él dejará, no contenderá con el hombre. Es tremendo, ¿no? Porque estamos en tiempos proféticos, más que nunca cerca de que las profecías ya se están cumpliendo a pasos agigantados. Y una de las profecías es esta,
que regresaremos a la senda antigua, que nos uniremos, que seremos un solo pueblo y me serán un solo pueblo y habrá un solo pastor y habrá un solo rebaño. Estamos a punto de cumplir, pero es necesario que le creas, es necesario que abras tus oídos para entender, para intentar comprender. No, lo que estamos diciendo son cosas que están en la palabra. Mucha de la teología que te han enseñado, como me la enseñaron a mí, no está en la palabra, sino que está basada en interpretaciones de hombres. La mayoría de las enseñanzas están basadas en las interpretaciones de hombres. Por ejemplo, el que estamos en la gracia y ya la Torá no está, eso no lo dice la palabra, eso es la interpretación de un hombre. Eso lo interpretaron los padres de la iglesia, que separaron a la iglesia de su contexto original. Y lo mismo con muchas cosas más. Ellos sacaron todo lo que tenía que ver con Israel. Les quitaron las raíces, suplantándolas por otras enseñanzas, por pensamiento griego, por pensamiento occidentalista. No podemos entender la palabra si no tenemos su contexto original, porque la escritura hoy, las enseñanzas están basadas en un pensamiento filosófico griego y en el individualismo. Todo lo que tiene que ver para mí, bendíceme, ayúdame, sáname, cuando en realidad prospérame, cuando nos han enseñado a pedir para nosotros, a orar para nosotros, cuando en realidad somos un pueblo. Israel es un pueblo y se trata de de comunión, de no pedir solamente para mí, sino que priorizar al otro, que también esto está en la escritura, aún en esta escritura está, ¿no? Que cada uno tenga a su hermano como mejor que sí mismo, honrándolo más que a uno mismo. Pero bueno, el pensamiento occidentalista, individualista, griego, ha hecho que seamos un poco egoístas en ese sentido, ¿no? Sí. ¿Sí? Buscando siempre el bien de uno y no el bien de la comunidad, el bien digamos, en pos de la unidad. Y esa es una de las cosas que también tenemos que volver a retomar la senda antigua. Por eso dice, paraos en los caminos y ved, y volved a la senda antigua. La senda antigua es esta, la palabra, la Torá y la fe en Yeshua. Las dos cosas juntas. Teníamos la fe en Yeshua, conocíamos a Yeshua, ahora tenemos la Torá, tenemos las dos cosas. Amén. Todavía la casa de Judá, la niña duerme hasta que Yeshua le diga Alita Kumi. Y eso también se va a cumplir. Y seremos un solo pueblo y habrá solo un rebaño y habrá un solo pastor. Hermoso, ¿verdad? Yeshua dijo, también tengo otras ovejas que son de otro redil, también a ellas debo traer. Entonces, amigo, querido oyente, hermano, pastor que me puede estar escuchando, abrí tus ojos, no cierres tus oídos, abrí tus oídos para escuchar esta verdad. Todo esto buscá en la Escritura, orá, pedí la revelación del Ruach HaKodesh, todo está en la Escritura. Acá no hay enseñanza ni interpretación de hombre, ¿sí? Así que, Vero, ¿algo más? Bueno, está todo esto compilado en nuestra web. ¿Querés saber desde el principio? ¿Algo te perdiste? Bueno, está allí en nuestra página, en YouTube, en el Face, en Instagram y en el canal de WhatsApp, ¿no? Allí podés entrar en estas páginas y bueno, cuando estén ahí, puedas encontrar estos videos, muy importante, le des un me gusta y puedas suscribirte. Es muy importante que te suscribas y que compartas esta palabra, más en estos tiempos individualistas, estos tiempos que vos sabés que me llamaba la atención, ¿no? Los chicos, los jóvenes no quieren casarse, no quieren tener hijos, no quieren compartir. Y bueno, es una preocupación, ¿no? Y la Torá, las escrituras nos hablan de la familia, ¿no? Qué importante es ir a
Escritura y el Padre nos habla de ese had, de esa unidad de la familia. Así que, hermano, amigo, no te pierdas estos estudios, escudriñemos mientras hay tiempo. Dice la palabra que hoy es día de salvación. Amén. Romy. Recibimos un mensaje que dice: paz del Señor. Saludos, queridas hermanas, que Dios las bendiga poderosamente a esa programación. Nicolás y Clara, nuestros compañeros de Frecuencia Celestial, que los tenemos amén, mañana amén. a las 21:30. Bueno, un saludo Amén. grande, Nicolás y Clara, que Adonai los bendiga grandemente. Amén, amén. Bendiciones. ¿Algo para contar, Romy? No, todo bien. Escuchando, aprendiendo, sí. Amén, amén. Así que, bueno, te esperamos entonces el lunes que viene, vamos a seguir con las parábolas de Yeshua desde la Torá. Y hay mucha más revelación, hay mucho más desde el hebreo, así que te invito a que abras tus oídos espirituales, a que busques, a que indagues, y aunque te hayan enseñado que esto no es para nosotros, que esto es para los judíos, quiero decirte que son nuestros hermanos mayores, ellos son una de las 12 tribus, pero evidentemente nosotros podemos llegar a descender de alguna de las 10 tribus perdidas por el llamado, y si no, fuimos injertados. Amén. No olvidemos que fuimos injertados por Yeshua en el olivo natural. Amén. Así que te esperamos entonces el lunes que viene. Nos sintonizamos. Que tengas una excelente semana y decimos siempre Shabbat Tov. Que Adonai te bendiga. Shawatoy. Shalom, shalom. Hallelujah, 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 Betzilel Shama. Hallelujah, 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 Betzilel Teva. Hallelujah, 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 Betzilel Shama. Hallelujah, 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 Betzilel Teva. Con el Shama te Halel Adonai. Hallelujah, hallelujah, con el Shama te Halel Adonai. Hallelujah, hallelujah, con el Shama te Halel Adonai. Hallelujah, hallelujah, con el Shama te Halel Adonai. Hallelujah, hallelujah. Visita la web radiokeila.com.